Realmente hay que alejarse institucionalmente de un partido político. A ver, uno llega a un partido político ¿por qué? Por convicción, por historia, por familia, por tradición. Y la tradición que tiene la Unión Cívica Radical es muy potente en este país. Aquello de que hay hay una performance que tiene el radicalismo que es muy importante, ¿no? En todo el país. Sí, claro. A veces, digamos, los egoísmos, las malas elecciones, las uniones equívocas hacen, bueno, de las resultantes. Pero Margarita Stolbizer decidió en algún momento irse del radicalismo y me pareció importante, ¿no? Porque sí. No se fue con 50, vengan los 50 o los 70. No, claro, no. Formó un partido GEN y ahí está. Ahora se lo vamos a preguntar a ella, pero me parece que está un poco cerca del radicalismo. Bien. Diputada nacional, presidenta del bloque Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, Oscar Orquera, Sergio Rosso. Margarita, buenas noches, bienvenida, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Hola, bienvenida. Margarita, vos no tenés por qué conocerme, yo he hablado mucho con vos. Cuando dejaste lo legislativo y volviste después de un tiempo, me puse muy contento, te lo dije, me parecía que tu capacidad le aportaba a lo legislativo. Y ahora te tengo que preguntar de verdad, como si te cruzara en un café, ¿qué haces en el partido o formando parte del partido de Mauricio Macri? Ay, no estoy en el partido de Mauricio Macri. A ver, primero respecto de mi regreso al Congreso, cuando yo me fui hace 4 años, no pensé que iba a volver, sinceramente. Claro. No pensé que iba a volver, no me parecía que había condiciones. Yo me fui incluso como bastante desganada en lo que era la tarea parlamentaria. Me parece que el Congreso, y de todos modos he vuelto y no creo que esté mejor, tiene un deterioro bastante grande en su funcionamiento, digamos, es bastante desgastante. Sin embargo, durante todos estos años nosotros fuimos fortaleciendo un partido político pequeño en comparación a lo que son las otras estructuras, que es el partido GEN, un partido con identidad socialdemócrata, progresista, y donde nosotros fuimos cada vez, por decirlo de alguna manera gráfica, como asfixiados en la instalación de una grieta muy fuerte que se terminó comiendo los espacios intermedios, donde nosotros creíamos que era necesario estar, porque nos parece que la grieta es un gran negocio electoral para los extremos, pero es muy malo para el país. Lo cierto es que en esa asfixia sentimos quienes tenemos vocación política. La vocación política es tratar de transformar la realidad o de incidir en quienes tienen la lapicera para hacerlo. Claro. Y nosotros cada vez íbamos perdiendo esa capacidad de incidir. Entonces empezamos a ver que dentro de este escenario, manteniendo nuestra identidad, nuestras diferencias, debíamos integrar una coalición más grande. Yo soy muy seguidora de lo que ha sido la trayectoria en todos estos años de coaliciones que se forman, las más cercanas, por supuesto, el Frente Amplio, la Concertación Chilena, pero miré mucho los procesos europeos, Alemania, Merkel gobernando 20 años exitosamente con la socialdemocracia, y el año pasado la socialdemocracia asumiendo el recambio de ese gobierno en otra coalición, donde lo importante es que esas coaliciones no son para ganar elecciones, compiten por separado en las elecciones y después se unen, se coalicionan con un plan de gobierno. Y así se sostienen y se resuelven las diferencias, no es que no existen, sino que se resuelven acordando programas. Con esa idea nosotros entramos en una coalición que es bastante diversa. Y también lo que dije el año pasado cuando nosotros ingresamos es que a nosotros nos dio una puerta de ingreso de comodidad la candidatura de Facundo Manes, el candidato que el radicalismo puso en la cancha para la elección del año pasado y que a nosotros nos ofreció y nos sigue ofreciendo una puerta de comodidad para estar en esa coalición con nuestras diversidades. Sí, Manes realmente es un hombre muy interesante, no solamente por su formación académica, sino también por su postura ante
ante el hoy, ante el presente. Margarita, gracias por la respuesta. El Congreso, vos me decías, tiene estas cualidades que a veces traba, que a veces demora, que a veces hay tanto desorden que el ciudadano termina enojándose con el Parlamento, que es un lugar inmensamente gigante, potable, porque crea leyes. Hoy por hoy, ¿qué te gustaría, vos, qué proyecto presentarías que estamos necesitando los argentinos? Tengo bastantes cuestiones en carpeta. A mí me pasa que en mis gestiones anteriores me fui con la frustración de no haber terminado, digamos, con algunas leyes que había intentado, qué sé yo, por nombrar alguna, la reforma a la ley de contrato de trabajo para incorporar la perspectiva de género, la equiparación o el aumento de las licencias parentales, digamos, para que los padres puedan hacerse cargo también de sus hijos. O sea, vengo con una gran cantidad de temas desde mis gestiones anteriores que quedaron truncas, temas vinculados con transparencia y demás. Pero en esta oportunidad quise como darle una vuelta distinta para ver si le encuentro ese entusiasmo, digamos. Entonces lo primero que me he planteado es que estar ahí sentado en una banca no es para que nos enamoremos de nuestros proyectos y de nuestras ideas, sino para que nosotros seamos el vehículo de las muchas cosas buenas que la gente hace afuera del Parlamento y que es bueno que nosotros las escuchemos y las llevemos. Entonces vengo trabajando con una agenda ambiental muy vinculada y muy relacionada con gente que viene trabajando temáticas novedosas, innovadoras, como puede ser empresas B o de triple impacto, y trabajando con un proyecto de ley en este sentido, tratando de acordar con otros bloques, que es una certificación para esas empresas que, además de tener su dimensión económica, basada obvio en la búsqueda de una renta, porque son empresas, incorporan también la dimensión social y ambiental como propias de la empresa. Eso lleva después o llevará en algún momento algunas otras discusiones bastante interesantes, por ejemplo, sobre compras públicas y cómo el Estado o las contrataciones públicas podría contratar calificando con prioridad a las empresas que cuidan el ambiente, que se comprometen socialmente, además de sus objetivos económicos, digamos. Después tengo otro tema con el que estoy trabajando, también con organizaciones sociales, igual que el anterior, que es un tema relacionado con la gestión de los desechos de los cigarrillos, de las colillas, que producen una contaminación brutal, pero lo novedoso que estamos incorporando, un tema que genera tensiones, por supuesto, es lo que se llama la responsabilidad extendida de los productores, que alguien tiene que responder en realidad por el daño que produce esa contaminación de las colillas que se arrojan. Esto implica, por supuesto, campañas de concientización sobre cuál es el daño que producen esas colillas para que la gente no las tire, ¿no? Pero este es otro de los temas, lo trabajamos con varias organizaciones ambientalistas. Es muy reconfortante para quienes somos grandes como yo, con muchos años encima, ver cómo los jóvenes se comprometen con agendas de temas concretos. Hoy no siguen tanto a la política desde la abstracción o las ideas muy generalistas, sino que más bien se comprometen con ideas y temas o proyectos puntuales. Está muy bien, Margarita. Margarita, no sé si tuviste oportunidad de escuchar a la vicepresidenta Cristina Fernández hoy. De alguna manera tendió algún puente de que había que discutir política, si no, bueno, el año que viene, por más que gobierne Mandrake, dijo, más o menos. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece bueno que haya un puente para dialogar con la oposición, que efectivamente se dialogue, que efectivamente se discutan políticas? A mí todo eso me parece bueno, no me parece nada creíble en boca de la vicepresidenta que no habla con el presidente, ¿no? Llevan 2 años en los que muy apenas se han dirigido la palabra y en gran medida la tremenda crisis política institucional que vive la Argentina es consecuencia de esa situación. Entonces lo que diría, bueno, primero conversen entre ustedes, pónganse de acuerdo y después veremos si a partir de ahí se puede hacer una convocatoria. Hoy por hoy todo eso no me parece
creíble. Creo que están llamados a ordenar, la política debe ordenar el gobierno, necesitamos un gobierno que gobierne, que ejerza la autoridad, y me parece que tienen que resolver estas cuestiones previamente. Más allá de que yo tengo siempre, resalto que la Argentina necesita encontrar espacios de diálogo y de consensos, pero hoy el gobierno tiene otras prioridades. En algún momento estuviste cerca de Massa, Margarita. ¿Hoy cómo lo ves? ¿Como un fusible dentro del gobierno, dentro del Congreso? No les podría decir hoy, digamos. Lo he visto, bueno, a él ingresando a formar parte de una coalición, como nos viene pasando lamentablemente en la Argentina, exitosa en términos electorales y muy mala, muy desastrosa en términos de gestión. Hoy, así como Cristina hoy intenta mostrar una ajenidad con el gobierno como si no le perteneciera, creo que es el gobierno que sostienen Alberto Fernández, Cristina Fernández y también Sergio Massa como otra de las patas, por lo tanto todos son responsables de este desastre que tenemos. Entiendo, más allá de esto, que en los últimos días ha habido, digamos, atrás de todo el rumor de que podía incorporarse en el gobierno, y esto podría verse hoy como una frustración porque no se ha dado, y evidentemente él no ha contado con el beneplácito o el apoyo de la señora para ingresar. No sé cómo queda hoy su figura y su rol dentro del gobierno, pero bueno, me parece que sigue siendo, por el lugar institucional que ocupa, una persona importante en ese trípode, digamos, del gobierno. Estamos charlando con la diputada nacional Margarita Stolbizer. Margarita, esa es la parte que te escuchamos atentamente, tu opinión sobre el presente del gobierno, sobre el vínculo / desvínculo de presidencia y vicepresidencia. Ahora, hay un sector empresarial, financiero, que también merece más que un llamado de atención, ¿no? Bueno, por eso decía, necesitamos un gobierno que gobierne, una autoridad que la ejerza, porque desde ahí es desde donde se derraman obviamente los controles. Hoy tenemos un país prácticamente sin ningún tipo de control, es una economía absolutamente descontrolada. Ahora, para poder controlar hacia abajo, para poder ordenar, lo primero es ordenarse arriba. Lamentablemente el país está hoy sumido en una incertidumbre general muy grande, y esto impacta en la economía, impacta en la sociedad también, ¿no? Pero Margarita, viste cómo es el empresario, ¿no? Con el tema de los precios, la inflación, el dólar que 2.80, 2.60, 2.70, digamos, ¿vos pensás que el gobierno si no actúa rápido, fuerte, directo, esto no va a parar, pero también va a tener el contrapeso, este gobierno autoritario, peronista, bla, 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 bla? Digo, me parece que es difícil en el punto donde estamos. Pero es que justamente creo en eso, y naturalmente que lo que se necesita siempre es una autoridad muy firme, muy fuerte. Fíjense ustedes en la pérdida, digamos, el debilitamiento de la figura y de la autoridad presidencial desde lo que fue el inicio de la pandemia a lo que es hoy. Simplemente recordar que en esos momentos todos poníamos la televisión a ver qué iba a decir el presidente, generaba una expectativa lo que él decía, era ordenador lo que él decía. Hoy la verdad es que más allá de todo lo que es el silencio de esta semana, no tenemos un presidente que genere, digamos, esa cuestión de autoridad hacia abajo. No tienen, digamos, como un rumbo definido y van de un lado para el otro y cambian las cosas. Por eso digo, lo primero que tienen que hacer es ordenarse, y eso es lo que después ordena y disciplina hacia abajo, ¿no? Bien. Margarita, ¿la llegada de la ministra Batakis te da alguna expectativa? Es que yo creo que los problemas de la Argentina primero no es la economía, es la política, y la economía se va a ordenar si hay estabilidad política y si hay, como dije antes, autoridad política. No me parece que los episodios de esta semana puedan mirarse solo en términos del ministro que se va y la ministra que llega. No me parece que haya grandes cambios. Acá hay dos temas centrales que son los que la ministra va a tener que tomar, que son el acuerdo con el fondo y la cuestión de los subsidios, porque acá lo que hay que entender es que las urgencias de la economía es dejar de poner plata en los sectores más ricos y empezar a ver de qué manera se cuida
el bolsillo de la gente y también los recursos del Estado. Y eso se hace discutiendo seriamente, muy seriamente, de manera muy definitiva, cómo se quitan esos subsidios que hoy todo el mundo sabe, según lo que el propio gobierno dice, el 70% de esos subsidios, me refiero a energía y gas, van a parar a sectores que no lo necesitan, en presupuestos donde significan no más del 10%, y apenas el resto va a la otra población. Entonces, estos son temas que tienen que resolverse de manera urgente. Ahora, las dos cuestiones fueron las dos cuestiones a partir de las que se desestabilizó al ministro Guzmán. Guzmán había tomado esos dos temas y no le dejaron avanzar en ninguna de esas dos cosas, ¿no? Margarita, te cambio de tema, te saludo, te agradezco la charla con Radio Con Vos, con Va por Vos. La fórmula de Juntos para el 2023, la fórmula presidencial, ¿cuál te gustaría que fuera? Sí, como fórmula no lo sé, pero como les dije antes, a mí me genera mucha expectativa Facundo Manes, porque creo en las cualidades personales que él aporta, pero además creo que las personas, a mí no me gusta nunca decir quién es mejor o quién es peor. Pero Gerardo Morales no lo quiere, Gerardo Morales no lo quiere. Pero la interna del radicalismo se resuelve en algún momento, me parece que eso no es problema. Lo que iba a decir es que las personas no son mejores o peores solo por sus cualidades personales, o no debería serlo por eso, sino por los momentos, por los contextos. Entonces las personas pueden ser más o menos convenientes para determinado momento, para determinada coyuntura. Y Manes agrega justamente que es una persona para este momento, para evitar esto que estamos viendo, que es el avance de sectores autoritarios, violentos, ultraderecha, porque lo que la Argentina necesita, y por ahí está buscando, es alguien que venga desde afuera de las trayectorias políticas, pero con un proyecto humanista, progresista, y eso creo que es lo que aporta Manes, digamos. Margarita, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo, buenas noches. Igual para ustedes, que tengan buenas noches. Saludos. La diputada nacional, Margarita Stolbizer, presidenta del bloque GEN dentro de Juntos por el Cambio.